Hoy te voy a presentar un nuevo sorteo de tiempo de juego completamente gratis. Para poder participar debes comentar este video, estar suscrito y darle clic al botón de me gusta. Te aconsejo activar la campana de notificaciones de YouTube para que así te notifique tanto cuando se anuncia el ganador cuando tengamos nuevas actividades y sorteos, ya que son seguidas. Atento a las novedades y gracias por haberme escuchado. Dicho esto, empezamos. Muy buenas a todos amigos y sean bienvenidos a lo que será un nuevo video comentando noticias y novedades del WoW Classic. Como siempre vamos a estar haciendo videos seguidos de esta expansión y hoy día tocaría hablar de cuáles serían los mejores reinos para poder jugar en dicha expansión. Ahora, es cierto que van a agregar nuevos servers, los reinos fresh para LK, y estos se van a estar implementando para el RPP de acá a algunos cuantos meses. Sin embargo, deben tener en cuenta que esos reinos pues son nuevos, no hay garantía de que se termine de llenar. También no recordar que ya hay reinos consolidados, o sea, ya hay un grupo de gente en ciertos reinos. Entonces, que se quieran cambiar, que quieran hacer otro contenido, no hay garantía. Sí, no hay una garantía básicamente, y si uno quiere jugar con sus amigos, si uno quiere hacer actividades con ya gente que ya básicamente se ha consolidado en esos servidores, no sería muy conveniente. Entonces lo que vamos a estar viendo hoy serían esos reinos populares donde ya hay mucha gente, en el caso alguno no conozca o le gustaría jugar en ellos. Explicado todo esto, vamos a estar mostrando en esta página de acá, llamada pues Ironforge, donde nos ayuda a ver la población de todos los reinos tanto en América como en Europa. Gracias a esta página vamos a poder hacer contenido y vamos a poder ver dónde se puede hacer dichas actividades. También nos permite tener un vistazo de cuánta alianza y cuánta horda hay en los servidores. Y esto pues periódicamente se va actualizando, ¿no? Aunque bueno, esto ya va una semana que nos actualiza, esto periódicamente se iría modificando. Como podemos ir apreciando, los mejores reinos para jugar tanto alianza como horda serían Farlina y Benedicto. Ahora, recordar que Benediction es solamente alianza, como podemos ir viendo la población es casi toda alianza y es más grande que la de Farlina. Farlina también tiene un buen número de jugadores, tiene 24.000, o bueno, cuentas, clases, como quieran decirle. Y ambos son reinos PvP, pero teniendo en cuenta que no hay muchos indicios de la facción opuesta, pues básicamente son reinos donde la gente juega en una sola facción. Si tú quisieras una experiencia un poquito más equilibrada, podrías elegir Globulus, en donde como podemos ir viendo hay una población relativamente pareja de alianzas y hordas, pero si nos damos cuenta tiene menos jugadores que Benediction y Farlina. Sin embargo, también tiene un número de jugadores apropiados y tú lo podrías utilizar sin tantos problemas. Wymane, Mankrik o Pagel también son reinos donde vamos a tener un buen número de jugadores y es muy probable que al menos durante los primeros días en LK los reinos no se saturen. Es muy probable que Blizzard conforme pase el tiempo vaya a actualizar o modificar los servers para que no patinen los primeros días de LK. Así que tampoco es que consideren obligatorio irse a estos tres. Si tú quieres simplemente hacer contenido con los demás, te recomendaría Benediction si quieres jugar en la alianza. Tengo varios amigos que juegan en la alianza en este reino. Y Farlina, en donde yo estoy jugando porque soy horda. Me quería pasar a Globulus, pero como tiene un poquito menos de gente, ahí me lo tendría que plantear. Además, a mí no me gusta mucho el PvP. Si a ti te gusta mucho el PvP, Globulus sería la mejor opción. Aunque como vamos a ir viendo, ya poco a poco se está yendo un poquito más a la horda. Esperemos que se balancee, ¿no? Pero bueno, ya sería simplemente de ir esperando. Así que esta sería al menos la composición para los reinos en América: Farlina, Benediction y Globulus. Todos son PvP, pero si no te gusta el PvP, vete a Benediction o Farlina, dependiendo de qué facción quieras ser. Ya que independientemente no te vas a encontrar con casi ninguno de la facción opuesta en base a estos dos servidores, así que tampoco es que vayas a hacer PvP, ¿no? O sea, no te preocupes, no te van a estorbar en el mundo mientras le veas, no van a haber combates radicales, no, tranquilo, no va a pasar nada de eso, al menos de momento, teniendo en cuenta, claro, que no hay de la facción opuesta. Y ahora, en Europa, señores, en Europa es un poquito más sencillo porque son menos reinos. Aquí solo tenemos dos: Genevas, que es puro horda, y Firemo, que es ali horda. Tendencias mucho más inclinadas a la alianza, por básicamente unos 6.000 cuentas, usuarios, como quieran decirle, ¿no? Estos serían los reinos más poblados, tanto Firemon como Genevas. Ahora, en Genas tú puedes jugar solamente horda, como podemos ir viendo, tiene una cantidad buena de jugadores solamente horda. Y en Fire es algo un poquito más equilibrado, pero tirando más para la alianza, ¿no? Menoxis también es más o menos igual, o sea, pero inclinado para la horda, pero tiene menos jugadores que estos dos servidores. Tiene la mitad de jugadores inclusive que Firemo. Entonces en Europa es un poco más sencillo. Si tú quieres ser horda, te vas a Genevas o
Si quieres hacer PvP, te metes a Firemount. Y si quieres alianza, bueno, en Firemount vas a tener que sí o sí hacer PvP. Puedes encontrar con una buena cantidad de hordas. Pero la alianza es mayoría por al menos, bueno, ahí lo podemos ir viendo, en una tercera parte adicional. Así que no vas a tener ningún problema en hacer contenido si te juntas con un grupo de alianzas. Esta sería al menos la composición. Estos dos servidores serían entonces los más populares donde tú podrías jugar, tanto Firemount como Genemas si eres de Europa, y Benediction, Farlina o Globulus si tú eres, de América. Así que, dicho esto, pues ese sería el video del día de hoy. Explicado esto, espero que tú puedas elegir un buen reino acorde a tus necesidades, y si algo no queda claro, me lo preguntas. Quiero agradecer también a las personas que apoyan el canal uniéndose como miembros, y si quieres apoyar este canal, por favor únete. Desde oro vas a salir al final de los videos, y desde bronce estás participando por un sorteo a fin de mes. Muchas gracias por haberme escuchado, y nos vemos en un siguiente video. Cuídense señores, hasta luego.